la frase, hago lo que quiero y lo hago porque soy libre. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchas veces. Es una frase que puede sonar incluso hasta atractiva. Y en cierto sentido es verdad incluso hasta para la iglesia. Como cristianos solemos decir lo siguiente: ya no estamos bajo el yugo, ya estamos bajo la gracia. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos advierte sobre los peligros de una libertad mal entendida, de una libertad mal aplicada. Y la enseñanza acerca de la libertad cristiana puede traernos incertidumbres, puede traernos dudas, indecisiones e incluso errores a la hora de interpretar tu vida en la fe. O puede llevarnos a lo que se llama hoy en día de forma moderna a una mala praxis de la fe. ¿Y qué es la mala praxis en la fe cristiana? ¿Qué quiere decirme, pastor, con esa expresión tan moderna? ¿A dónde lleva eso al creyente, la mala praxis? Bueno, pues te lleva al descuido espiritual. Te lleva al abandono. Te lleva al mal comportamiento. Te lleva a la mala administración de tus riquezas. Te lleva a la negligencia espiritual. Te lleva a la transgresión. Te lleva a la dejadez. Y esto puede ocurrir por la mala interpretación de lo que es la libertad cristiana. Al igual que aquel muchacho que era un gran atleta, creyó que como el triunfo lo encumbraba, podía hacer lo que quería. Y lo que quiso hacer lo llevó de nuevo hacia abajo. A veces la libertad cristiana, cuando es mal entendida, te puede hacer entender a ti que todo lo puedes hacer. Eres libre para hacerlo. Soy libre, puedo hacerlo. Pero a esa libertad no es la que nos ha llamado el Señor. La iglesia de Corinto era una comunidad dinámica, activa, pujante, pero también estaba plagada, estaba infectada de problemas, muchos de ellos relacionados con la inmoralidad sexual. Corinto era conocida por su comercio marítimo, que era tremendo, por su riqueza, por su lujo, pero también por su libertinaje, lo que producía enormes perjuicios a la iglesia del Señor. De hecho, un tal Aristófanes, un autor de comedias teatrales allá por el año 450-385 antes de Cristo, inventó una expresión. Selló una expresión él mismo, y es esta: eres un corintio. Eres una corintia. Eres un corintio, eres una corintia. Y él se refería, cuando decía de esa manera, a esas personas que vivían con libertinaje y con una vida de desorden. Pero Pablo, con esa sabiduría divina que tanto lo caracterizaba, confronta a los corintios. Pero también nos confronta hoy a nosotros con una verdad profunda, y es que nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿Están conmigo? Dilo conmigo: nuestro cuerpo no nos pertenece. En 1 Corintios 6, del 12 al 20, Pablo aborda un tema crucial, un tema muy importante para nuestra vida cristiana, y es cómo estamos usando nuestro cuerpo. Leamos en 1 Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, es un privilegio, Señor, estar aquí. Señor, escuchando tu palabra. Pero ponemos freno, Señor, a todo impedimento que quiera venir a molestar a tu iglesia, al fluir de tu Espíritu Santo. Señor, se cierran las bocas de aquellos espíritus extraños que quieran entorpecernos y declaramos libertad, gozo, para que tu iglesia reciba la porción que viene del Padre para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto encontramos 3 principios que trascienden al tiempo, que trascienden a la cultura, es decir, son para nosotros hoy también y no solamente para los corintios. Y el primer principio es que la verdadera libertad implica responsabilidad y no desorden. O dicho de otra manera, la libertad cristiana no es sinónimo de libertinaje. Y vemos que Pablo comienza con una declaración que posiblemente sonaría muy extraña a los corintios. Allí en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Eso lo solían decir los filósofos en sus teatros, en sus reuniones, donde ellos se gustaban entre ellos con sus palabras rebuscadas. Todo es lícito, todo es válido, todo es... Y aquí vemos que Pablo recupera esas palabras y lo dice. Todas las cosas me son lícitas. ¿Pero qué? Pero no todas convienen. Yo tengo libertad para poder hacer lo que quiera. Pero tenemos que preguntarnos si lo que voy a hacer me conviene, si va a beneficiarme a mí, si va a beneficiar a mi hermano y si va a dar gloria al Señor. Es la pregunta que tenemos que hacernos como hijos e hijas de Dios. Ver si me va a dar beneficio a mí, al prójimo y gloria a Dios. Me beneficiará espiritualmente. Y sí, hermano, la gracia de Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Claro que sí, de la condena de la ley. Sin embargo, nuestra libertad en Cristo, repito, nuestra libertad en Cristo no es una licencia para pecar, para hacer lo que nos dé la gana. No todo lo que es legal en este tiempo, no todo lo que es de este siglo que estamos viviendo y experimentando, hermano, es bueno para nosotros. No todo lo que se da como permisible en este siglo es beneficioso o edificante para nuestra vida espiritual ni para el testimonio de Cristo. Y eso yo entiendo que exige de nosotros valentía. Exige de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, poder para resistir las corrientes de este mundo. Exigen de nuestros ancianos fuerza para no caer en las teorías de aquellos que tratan de hacer la vida de ancianos más sencilla a través de pastillitas, a través de encierros, a través de no sé qué. Es complicado para el creyente asumir el no tener que vivir bajo la sombra de lo que nos dice este siglo. Es complicado. Entonces, tenemos que preguntarnos, esta acción que voy a hacer,
este hábito que tengo, esta relación nueva que tengo ahora de un hombre o una mujer, ¿me acerca o me está alejando de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque van a traer salud a nuestro espíritu, salud a nuestra alma. Entonces, hermanos, ¿esto que voy a hacer ahora va a edificar mi fe y la de los demás o no? El versículo 12 en la parte B dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, esto que voy a hacer ahora, esto que estoy haciendo, esto que llevo haciendo tiempo, ¿me va a traer libertad o me va a esclavizar aún más? ¿Qué va a hacer este hábito en mi vida? ¿Qué va a hacer esto si lo hago? ¿Va a traerle gloria a Dios o no? Entonces, aquí Pablo introduce el tema, el asunto, el principio del dominio propio. Y eso es algo importante para la vida de la iglesia, para la vida de cada uno de nosotros, el dominio propio. Eso es algo que viene en el paquete cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da de todo eso, todo el paquete. Tenemos que descubrirlo, tenemos que empezar a ponerlo en práctica para que funcione. Tú puedes tener el mejor coche de la tierra, pero si no conoces sus prestaciones y las pones a funcionar, siempre irás a 80 y a 90. O siempre estarás cambiando hasta la quinta, pero es que tiene una séptima también. No, ¿me entiendes? Hasta que no conozcas eso, hasta que no le pidas al Señor que desarrolle todo lo que Él te ha dado como don, como regalo, para que tú puedas experimentar aquí en esta tierra la vida de poder que Él nos da, la vida sobrenatural que Él pone sobre nosotros, no podemos saber hasta dónde podemos llegar. No podemos saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, el dominio propio viene incluido en el paquete. Y es necesario que cuando te confrontes con un cruce de caminos, sepas dónde vas a ir. Y sepas lo que tienes que hacer. Y sepas lo que no debes de hacer. Eso te lo da el Espíritu Santo. Y hay que buscar, anhelar esa dirección de parte del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, claro que sí, que una verdadera libertad no es la ausencia de límites. Un Fórmula 1 corre 300, 350 kilómetros por hora, pero en la carretera de Santa Cruz a los cristianos 120 máximo. Aunque puedas correr más, no puedes, ni debes, porque hay sanciones gravísimas si pasas esa velocidad. En la vida de la fe tenemos libertad, pero tenemos libertad para escoger lo bueno y para desechar lo malo. Tener conciencia clara de esa realidad. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir siendo esa iglesia de poder, esa iglesia de victoria, esa iglesia llena del Espíritu Santo que se llena cada vez más de grupos de hogar, que no puede estar quieta porque quiere predicar el Evangelio. Para poder seguir haciendo eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, claro que sí, pero también tener dominio propio para controlar todo aquello que quiere venir a mi vida como regalo extra. Saber decir no. Entonces, vemos que una verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de dominar la situación, de no ser esclavizado por ninguna cosa. Entonces vemos que aquí se nos está dando a entender que el pecado, en cualquiera de sus formas, siempre está buscando algo, dominarnos, controlarnos, tenernos atados. Y si nosotros nos entregamos a los deseos carnales, a las adicciones, a las malas costumbres, rápidamente descubrimos que aquello que creíamos que nos daba libertad, en realidad nos acaba esclavizando. Es por eso que es importante que la figura del Espíritu Santo esté
no como algo místico, sino como algo necesario en nosotros. Esto es debido a nuestras debilidades, debido a nuestra falta de sabiduría, debido a tantas cosas. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. Y cuando está entre nosotros, moviéndose, llevándonos en el camino de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dictaminado, veremos que hay gloria para Dios, pero también hay beneficio para nosotros, nuestra familia, para nuestra iglesia. Se está llevando a cabo la voluntad de Dios. El cristiano, la cristiana ha decidido hacer lo bueno. Ha decidido hacer lo que tiene que hacer realmente. Tuvo dominio propio para decir no a aquello que se le plantó ante sí con colores y con perfumes agradables. ¿Hay algo en esta vida que te está dominando? ¿Hay algo que te está controlando y que no te permite ser verdaderamente libre en Cristo Jesús? El verso 12 y 14 nos habla de algo extraño. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a aquel como a estas destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y aquí vemos que Pablo, cuando lo estudiamos y lo vemos bien, está haciendo una distinción muy importante. Los de Corinto querían argumentar que la comida era para el estómago. Claro que sí. Y el sexo es para el cuerpo. Claro que sí. Ambos son necesidades importantes para nosotros. Es algo natural para nosotros. Pero Pablo nos dice aquí claramente que hay una diferencia fundamental y es importante que la iglesia lo sepa. Y es que el destino de la comida y el vientre es temporal. Pero el cuerpo humano creado a la imagen de Dios tiene un propósito mucho más elevado. Tiene un propósito eterno, un destino eterno. Es la gran diferencia que Pablo quería mostrarle a aquellos que decían que todo es válido. Y vemos, hermanos, que Pablo consigue entablar esta conversación con ellos y nos da a entender que nuestro cuerpo no es un simple instrumento para el placer o para satisfacer nuestros deseos carnales, es para el Señor. Y esto nos lleva al segundo principio. Y el segundo principio que encontramos en este texto es que debemos de recordar siempre que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. ¡Wow! Es miembro de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, versos 15 y 17, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y esta verdad destaca la idea de que los hijos de Dios, los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, estamos unidos a Cristo, a los demás creyentes, formando un solo cuerpo, uno solo, con diferentes miembros, con diferentes funciones, pero todos trabajando bajo la dirección del Señor Jesús. Y esto es una verdad asombrosa y transformadora, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solamente nuestro cuerpo es redimido, no solamente nuestro ser físico es redimido, es completamente redimido por completo, incluido nuestro cuerpo. Por lo tanto, nos convertimos en parte de su cuerpo, la iglesia. Y esto significa algo, y es que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino que le pertenece a Jesús. Menudo enredo tiene Pablo.
Pero esta sabiduría que está plasmando en las Escrituras deben de hacernos entender que como iglesia tenemos que poner un hasta aquí. Di conmigo, hasta aquí. Por muy bien que se lleven mis compañeros de trabajo conmigo, no me vas a llevar a la borrachera. Hasta aquí. Por muy bien que me lleve yo con mi hermano o con mi hermana, yo no voy a tomar nada de lo que debo, de lo que no debo. Hasta aquí. Por muy bien que me digan que la pastillita hace su efecto para ayudarte a estudiar y no sé cuánto y no sé qué, hasta aquí. Por muy guapa que esté la chica, por muy elegante que sea el chico, por muy alto que sea, por muy alta que sea, y por muy bien que vista y huela, hasta aquí, porque mi Señor me puso un listón que Él me va a suplir una reina para mí, un rey para mí. No va a ser cualquiera que huela bien, no va a ser que cualquiera que sea alto, que sea bajo, va a ser el rey, la reina que Dios ponga en mi vida. Por lo tanto, di conmigo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí nada más. No puedo seguir. No es porque sea una religión, sino porque tengo una relación con el Rey de Reyes que me muestra un mejor camino, que me muestra una vida de excelencia y yo quiero seguir participando de esa vida. Quiero seguir en esa vida. Entonces vemos que la frase mi cuerpo ya no me pertenece dentro del contexto cristiano no es una renuncia a nuestra identidad. No significa eso. No significa una renuncia a mi bienestar personal, sino que es una reafirmación de la soberanía de Dios sobre toda la vida del creyente. No un pedacito, sino que toda mi vida le pertenece a Dios. Y mi vida le pertenece a Dios por una razón que ahora mismo veremos. Entonces, es una reafirmación de la soberanía de Dios sobre mi vida. Una soberanía que yo permito voluntariamente, porque he reconocido que yo no soy nada sin Él, que no llegaré a ningún lado sin Él, que tengo una vida eterna en el vacío, en la destrucción, en el infierno sin Él, pero con Él lo tengo todo. Entonces yo como hijo, como hija de Dios tengo que valorar lo que es importante, lo que no es importante, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir. Tengo que valorarlo cada día. Y eso, hermano, debe de llevarnos a una forma de vida que refleje esa pertenencia nuestra hacia Él. No es de escritura, no es de poema, no es de sueño, tiene que ser demostrable. Una vida de relación demostrable ante la gente. Entonces, el verso 16 nos habla de la implicación de la unión sexual. Y vemos que Pablo usa un ejemplo de la unión con una prostituta para ilustrarnos la seriedad de nuestras acciones corporales. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que la unión sexual no es simplemente un acto físico, va más allá, va mucho más allá. Es una unión profunda, es hacerse una sola carne. Seas creyente o no seas creyente. Hacerte una sola carne con esa persona cuando hay una unidad sexual. Pero si nuestros cuerpos son de Cristo, nuestros seres son miembros de Cristo, ¿cómo podríamos tomar esos miembros y unirlos a aquello que es lo contrario a la santidad de Dios? ¿Cómo se nos podría ocurrir hacer eso? Yo sé que aquí a nadie se le va a ocurrir eso. Todos los que estamos aquí estamos exentos de eso, gracias a Dios. Pero Pablo nos da a entender que la idea de unir lo santo con lo profano es algo abominable para Dios.
algo que Dios detesta. Vemos que Pablo sigue ahondando, no nos deja tranquilos, sino que nos lleva un paso más y más. Y él dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, la contrapartida de la unión con lo pecaminoso es la unión con el Señor Jesús. Y nuestra verdadera y más profunda unión, ¿con quién tiene que ser? Con el Señor Jesús. Esta iglesia estaba viviendo en desorden total, esa iglesia de Corinto. Y Pablo no queda tranquilo con mensajitos de avivamiento, con mensajitos de gloria a Dios, aleluya, que sí que hay que tenerlos también, sino que estaba quebrantado por dentro por ver la situación de aquella iglesia, de que estaban ciegos. Recuérdalo, cuando nos unimos a Él, somos uno con Él en el Espíritu. Y esto debe de influir en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo el cómo utilizamos nuestros cuerpos. Bueno, hemos visto el primer principio que nos habla de la importancia de entender lo que es la verdadera libertad cristiana. El segundo principio que vimos fue que nuestro cuerpo es de Cristo. Y el tercer principio y el último principio que encontramos en este texto es que debemos huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Porque haciendo eso, glorificaremos a Dios. El verso 18 y 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Wow. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Huid de la fornicación. Algunos que nos escuchen por ahí fuera, estos son unos retrógrados. Algunos que están por ahí fuera dirán, estos no saben lo que se pierden. Los que están por ahí fuera dirán, hay que probar el género primero. ¿Han oído esas expresiones? Entre compañeros y estas cositas. Pero la palabra de Dios nos dice, huid de la fornicación. Ayer Micas nos deleitó con unas clases de griego allí en el sur. Nos dijo unas cosas increíbles, nos animó, nos dio el significado completo de unas palabras. Y yo voy a atreverme a hacer una hoy. La palabra huid en griego es feugo. Feugo. Es una orden enérgica. Es una orden dicha como un verbo en imperativo. Es una orden, no es un lucha en contra. No es reflexionen sobre. No dice nada de eso. Es escapen, corran, huyan, aléjense, escóndanse de la fornicación. Y esto es debido, este énfasis tan fuerte en el griego que habló Pablo, es tan fuerte, es debido a que la tentación sexual es muy poderosa. Es algo muy fuerte. Y la mejor estrategia para ella, ¿cuál es? Huir. En otras palabras, se nos está diciendo, no jueguen con el fuego, corran. Corran cuando vean ahí asomar aquello, cuando vean asomar lo otro. Corran cuando vean los labios rojísimos. Corran cuando vean a un tipo que tiene una espada como un mueble. Corran, no se dejen llevar por lo que están viendo. Corran. Hablo de las solteras, las que están casadas y casados, ya estamos ya bien casados y bien eso, ¿no? A los solteros y las solteras, cuidadito.
Se nos está diciendo que no juguemos con fuego, que corramos. ¿Por qué? Porque cualquier otro tipo de pecado que el ser humano, hombre o mujer, cometa, está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que adultera, el que practica sexo extraño, el que, etcétera, etcétera, está pecando contra su propio cuerpo. Y aquí Pablo no está haciendo pequeñitos los otros pecados, no lo está haciendo, sino que resalta como algo especial el pecado sexual por lo que implica en nuestra propia vida, porque nos hacemos uno con la otra persona. Y esto es muy, muy, muy peligroso. Y la razón de que Pablo resalte la fornicación, el adulterio y todo tipo de pecado sexual como un pecado contra el cuerpo de una manera única es porque degrada. Es porque ese tipo de pecado degrada, profana algo. Y lo que profana y degrada es el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y con ello se deshonra la unión que tenemos con Cristo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice el verso 19. Y esta es una gloriosa y tremenda, preciosa verdad, que el Dios del universo venga a morar en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que fue el que dio aliento para que todo existiera, está en nosotros y con nosotros. Entonces, hermano, si eres hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo mora en ti, por supuesto. Tu cuerpo, por lo tanto, no es un simple cuerpo, sino un santuario sagrado. ¿Lo han pensado? Un santuario sagrado. Entonces aquí cabe una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Va a profanar el templo de Dios lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo o lo que llevo tanto tiempo haciendo? ¿Qué está haciendo en mi vida lo que estoy haciendo? ¿Cómo tratamos nosotros este lugar, este templo, cuando está la iglesia, ustedes? Pues hay reverencia. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo paseándose entre nosotros. Tenemos cuidado, respeto, vemos que hay santidad, el Espíritu Santo trae ese peso de gloria sobre nosotros, el Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros usar nuestro cuerpo de manera que deshonre a aquel que vive dentro de nosotros? Ese es el problema que tenía la iglesia en Corinto, que estaba contaminada con las ideas de aquellos filósofos y de aquella gente, que hablaban de su libertad. Y esa libertad los llevaba al templo de Artemisa, al templo de la reina de no sé qué, y ahí había 1000 y pico prostitutas sagradas para divertirse el pueblo. Entonces Pablo, con el corazón de pastor que tenía, con el llamado apostólico que tenía y con la fuerza del Espíritu Santo les dice: sois templo del Espíritu Santo. Pongan límite a lo que puedan hacer. No se dejen llevar por aquellos que no son hijos de Dios. Y si un hijo de Dios, una hija de Dios te dice que hagas algo que va contra la Biblia, aléjate y ten cuidado. Dios nos está protegiendo individualmente, pero también nos está protegiendo como iglesia. Si nosotros queremos conquistar las Islas Canarias con el amor de Jesús, tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo y no con alguien más ahí dentro. Tenemos que ser revestidos de ese poder para poder llenar nuestra tierra del conocimiento de Dios. Pero para eso la iglesia tiene que ser una iglesia limpia, una iglesia sana,
Una iglesia imperfecta, claro que sí. Pero conociendo hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tenemos que vivir de esa manera? Pues la Biblia nos dice porque hemos sido comprados con precio. Esa es la razón. Porque hemos sido comprados con precio. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre preciosa del Señor Jesús. Su vida fue entregada en la cruz por nuestros pecados. Él nos redimió, Él nos compró de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y este es el fundamento, esta es la razón por la cual tenemos que permanecer consagrados a Él. Por el precio que Jesús pagó, somos suyos. Ya no somos nuestros, le pertenecemos. De la misma manera que vemos a la gente en la calle con sus ídolos, que los guardan, que los veneran, nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo, guardarlo, no venerarlo, pero sí guardarlo con entendimiento, sabiendo que ahí habita el Dios Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos y hermanas, antes de conocer a Jesús, vivíamos bajo el señorío del pecado, de la carne o del mundo, bajo el señorío de Satanás, etc. Pero ahora los que están en Cristo han cambiado de señorío. Ahora Jesús es el Señor. Ahora es nuestro Señor. Y esto implica que las decisiones sobre cómo se usa el cuerpo y nuestra vida en general deben de estar en línea, alineados con la voluntad y con los propósitos de Dios. Y no de otra manera. No según nos quiera este mundo llevar ni contar. Y somos libres. Tenemos libertad. Ya no somos esclavos a los deseos de la carne. Esa libertad nos ayuda a entender que en lugar de ser arrastrados por impulsos pecaminosos, se nos da el poder a través del Espíritu Santo para poder vivir en rectitud. Se nos da. En el paquete está. Mira las prestaciones. Mira las prestaciones que tiene el Espíritu Santo para ti y úsalas. Úsalas. ¿Necesitas poder? Ahí está. ¿Necesitas dirección? Ahí está. ¿Necesitas vivir en santidad? Él te dice cómo. ¿Necesitas tener una relación profunda? Él se acerca más a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo en el paquete. Entonces, nuestro cuerpo es un instrumento para la justicia. Y en vez de utilizarlo para nuestros propósitos egoístas o pecaminosos, el cuerpo se convierte en una herramienta para servir a Dios y a los demás. Y por eso debemos de preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Di conmigo, hay un propósito más elevado para mí. Entonces, hermanos, eso va a significar, si lo entendemos bien, que la vida continua de búsqueda de satisfacción personal se va a convertir ahora en una búsqueda continua de conseguir más gloria para el Señor. Se va a trastornar nuestra cabeza con ese pensamiento y cuando venga ese deseo de... Bueno, no lo voy a decir. Déjalo así. Cuando vengan esos deseos, valora ese deseo frente a lo que Dios te va a dar siempre. Valóralo. No lo dejes como poco. Valóralo. Lo que estoy haciendo glorifica a Dios. Por lo tanto, debido a que hemos sido comprados por ese enorme precio, el versículo 20, en su segunda parte, nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios.
Y esta es la conclusión. Este es nuestro máximo propósito. Darle gloria a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios con nuestra mente, con nuestra fuerza, con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Y entonces, hermanos, si nuestros cuerpos y nuestro espíritu, nuestra alma le pertenece a Dios, entonces todo lo que somos y todo lo que hacemos con ellos debe de glorificar a Dios. Ese es el resumen del texto de todo esto. Si somos hijos de Dios, debemos de glorificar a Dios. Y nuestra vida en su totalidad debe de ser una ofrenda de alabanza para Dios. Y esto incluye cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos y sí, también cómo utilizamos nuestro cuerpo. ¿Para qué utilizamos nuestro cuerpo? Preciosa iglesia, finalizo. Aquí vemos que 1 Corintios 6 nos está desafiando a una comprensión mayor. Nos está retando a una madurez. Nos está retando a subir un escalón más en nuestra forma de vida, a una comprensión más profunda de nuestra libertad en Cristo, de comprenderla verdaderamente, poniendo sobre todo, hermano y hermana, énfasis en la santidad de nuestro cuerpo. Entonces, vemos que Pablo a través del Espíritu Santo nos llama a entender que la libertad cristiana no significa hacer lo que queramos sin tener en cuenta las consecuencias. La pregunta es, ¿lo que hago me beneficia? ¿Beneficia al prójimo? ¿Glorifica a Dios? Si las respuestas son sí, para adelante. Para adelante. Sin temor ninguno. Entonces, en la vida a veces nos olvidamos del hecho de que simplemente la libertad no es hacer lo que queramos. Eso lo hace la democracia, a lo que algunos llaman el gobierno mejor de todos. Pero permíteme decirles, y me atrevo a decirlo, que la democracia ha llevado a traernos leyes extrañas. En cambio, un gobierno de Dios, una teocracia, es lo que hace que la iglesia vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, que reine en nosotros el gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces, recordemos que la libertad que tenemos en Cristo no puede ser una excusa para el libertinaje, sino una oportunidad para ejercer el dominio propio. ¡Wow! Aquí estoy. No. 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 Dilo conmigo. No. 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 Dios me ha dado el dominio propio para hacerlo. Ah, es que tú eres un blando, tú eres un religioso, eres un barato, eres un no sé cuánto. No. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por un precio incalculable. Y el llamado para nosotros hoy es claro. Permanezcamos anclados a la roca que es Cristo. Huyamos de toda forma de pecado, de toda inmoralidad. Tratemos nuestros cuerpos con la santidad y el respeto que merecen como posesión que somos de Dios. No somos nuestros, somos de Dios. Vivamos cada día con el propósito de glorificar al Señor. Porque haciéndolo, podremos seguir cada día trabajando según la agenda de Jesús. Bendiciendo a los pobres, vistiéndoles, llevándole la palabra del Evangelio, sanando con oración, eliminando demonios con oración. Podemos seguir llevando a cabo la tarea del Señor, su agenda,
si estamos viviendo de esa manera, con la unción y el poder del Espíritu Santo, abriendo más y más grupos de hogar, ganando a nuestra tierra para nuestro amado Señor y Salvador. ¿Cuántos quieren ver nuestra tierra cambiada? Pues la palabra de Dios nos dice que somos sal. Y podemos lograr ese cambio cuando predicamos y enseñamos y ministramos a la gente de una forma correcta, en la que no tengan que señalarnos, en la que no tengamos que avergonzarnos cuando nos diga, ah, tú eres perico que el otro día estabas en, ah, que yo te vi con, porque tú estabas haciendo, que nadie tenga que señalarnos a nosotros por nada de eso, ¿de acuerdo? Dile a tu hermano, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Te doy un cogotazo en el tronco del oído, verás tú. Nos ponemos en pie, hermanos. Yo quisiera que los músicos suban, la pastora. Ahora le dejo el asunto a la pastora, para que ella ore.